El tema de la predicación de esta hora lleva por título ¿Cómo enfrentar la tentación y salir victorioso en medio de ella? Amén. ¿Cómo enfrentar la tentación y salir victorioso en medio de ella? Para ello vamos a ir a la lectura de la Biblia en 1 de Corintios capítulo 10. Versículo 13. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. La palabra de Dios dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a leer otra vez, le invito a que lea conmigo. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. Y la palabra de Dios dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el tema de esta tarde, vuelvo y repito, es cómo enfrentar la tentación y salir vencedor en medio de ella. ¿En algún momento de su vida usted se ha sentido tentado por algo o por alguien? Creo que más de uno en nuestra vida hemos sido tentados. Y para nosotros, los hijos de Dios, en el lenguaje cristiano, sabemos perfectamente que la tentación es la invitación que viene de parte del enemigo hacia nuestra vida para volver a cometer ¿qué? Una infracción o un pecado delante de los ojos de Dios. Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿En algún momento de su vida usted y yo nos hemos sentido tentados por algo o por alguien? Creo que la mayoría de los hijos de Dios podemos decir: pastor, en cierto momento de mi vida me he sentido tentado por algo o por alguien para volver atrás de los caminos del Señor. De hecho, si hay algo que mide nuestra consagración, nuestra dedicación, nuestra santidad ante los ojos de Dios, es la medida de las veces que nosotros vencemos la tentación en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Un cristiano victorioso, un cristiano vencedor, un cristiano que en su vida está marcada por las victorias de Cristo, en lo profundo de su corazón y de su relación cotidiana, yo puedo decir que es un cristiano que en la medida que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, ha aprendido a vencer la tentación en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, le voy a decir las cosas de una manera más práctica y muy diferente a la que como se la he dicho hasta ahora. Muchas veces hay muchas personas que aún viniendo a los caminos del Señor y que aún buscando la presencia de Dios en más de una vez se han visto tentados a la tentación en su vida y lamentablemente han cedido. ¿A qué tipo de hermanos me estoy refiriendo, pastor? Yo vengo a la iglesia, me gusta la Biblia, me gusta la casa de Dios, me gusta la vida cristiana, pero ¿sabe qué? No he aprendido a vencer la tentación. Mayormente la tentación
en nuestra vida, en muchos de los casos, se trata y se refiere a aquellos aspectos en los cuales nuestra vida en el pasado estaba atado al pecado que nos alejaba delante de la presencia de Dios. Algunos tuvieron problemas con el alcohol, otros tuvieron problemas con las drogas, otros tuvieron problemas con adicciones, con dinero mal habido, con actitudes, con situaciones, con pensamientos. Y mayormente, y lo he dicho, al menos en mis 17 años de estar convertido al Evangelio y de predicar la palabra, he descubierto que el enemigo, al menos conmigo, no sé con usted, él siempre trata de tentar mi vida para que yo vuelva al pasado en el cual yo me encontraba esclavizado. Mayormente, él trata de tentar mi vida o de provocar que mi vida vuelva atrás de los caminos del Señor, mayormente en las áreas que en el pasado de mi vida Él me tenía atado al pecado. Espero que me esté entendiendo en esta tarde y espero darme a entender en el nombre del Señor. ¿Qué estoy diciendo en esta tarde? Que mayormente el enemigo nunca cambia su estrategia de tratar de tener algún hombre o alguna mujer, algún joven, alguna señorita rendido a sus pies por medio del pecado, que más adelante en el futuro nos cambie el tipo de tentación para que nosotros volvamos atrás. Este es un tema muy importante, hermanos, porque a la luz de las Escrituras podemos encontrar en esta hora que es Dios, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el que en primer lugar, dice la Biblia, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, pero el que también dice la palabra de Dios que en medio de la tentación nos dará la salida, ojo, para que podamos soportar la tentación. Muchos de nosotros, los hijos de Dios, hemos aprendido a soportar la tentación aún estando en los caminos del Señor. Y cuando usted aprendió ya a soportar la tentación en los caminos del Señor, usted es un hombre y una mujer de Dios que se va a sostener firme, fuerte y fiel en cada momento de su vida. Yo he conocido en 17 años mucha gente que viene, está con nosotros 2 meses, 3 meses y se va 8 meses. Y después viene otros 2 meses y se va otro año. Y después viene y está otros 15 días y se va 3 años. ¿Sabe qué he aprendido yo en este tipo de condiciones de algunos hermanos que no han aprendido a soportar la tentación en sus vidas? Y para poder aprender a soportar la tentación en sus vidas, tenemos que ir a la palabra de Dios en esta tarde y enseñarle a la iglesia de qué manera, de qué forma y en qué actitud como hijo de Dios usted sí va a poder soportar la tentación en el nombre de Jesús, de tal manera que lo que siempre le ha dado problemas dentro de los caminos del Señor y antes de los caminos del Señor en base a las tentaciones, usted aprenda a resistirlas, usted aprenda a soportarlas y usted aprenda a ver la mano poderosa de Dios para tener una vida íntegra delante de los ojos de Dios en primavera, en verano, en otoño, en invierno, en diciembre, en enero, en julio, en agosto, en septiembre, con dinero, sin dinero, con salud o enfermedad, en tristeza o en pobreza, en alegría o en abundancia. Los hijos de Dios aprendan a ¿qué? A soportar la tentación. Si hay algo que no deja a los hijos de Dios crecer en la vida cristiana es que no han aprendido a soportar la tentación. Ahora, hago una pregunta. ¿La tentación es pecado? ¿Qué puede decir usted en esta tarde? ¿La tentación es pecado? La tentación como tal no es pecado, hermanos. Pecado es dejarse seducir, atraer y otra vez volver a ¿qué? A hacer lo que antes a usted lo tenía atado espiritualmente hablando. Dice la palabra de Dios que nosotros los hijos de Dios hemos sido llamados ¿a qué? Hemos sido llamados ¿qué?
A libertad. Y dice la palabra de Dios, pero no uséis esa libertad como motivo para estar otra vez, ¿qué dice la Biblia? En esclavitud. A ver, ya vamos entendiendo, por supuesto. El Señor Jesucristo tiene un llamado muy específico para usted y para mí a vivir una vida cristiana que venga de menos a ¿qué? A más. No de más a menos, menos, más, menos, menos. No. La palabra de Dios dice que iremos perfeccionando a la altura y a la medida de ¿qué? Del varón perfecto que es Cristo. Ahora, le hago una pregunta en esta tarde. ¿Cree que Jesús es y fue tentado estando en vida? ¿Usted qué cree? Pues a través de la vida de Jesús, le quiero enseñar en el nombre del Señor con todo el amor en cómo la tentación en nuestra vida puede ser soportada y puede ser vencida por la sangre poderosa de Jesús. Hay gente que me ha dicho, pastor, me gusta la iglesia, pero yo soy como llamarada de petate, ahorita soy una gran hoguera y al rato soy un cerillito espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque usted no ha aprendido a enfrentar la tentación en su vida. Si hay algo que puede impedir que usted tenga una buena relación con Dios, si hay algo que puede impedir que usted sea como un foquito intermitente navideño delante de los ojos de Dios que enciende y apaga, si algo puede impedir su estado espiritual delante de los ojos de Dios como un foquito de Navidad que enciende y apaga, ¿qué es? La tentación. Y una vez que la tentación se ha consumado, la tentación se convierte ¿en qué? En pecado. ¿De acuerdo? La tentación no es pecado. Lo que sí es pecado, ser seducido y dejar que la tentación tome control de mi vida y ser seducido y convertir la tentación ¿en qué? En pecado. Pero para los hijos de Dios, la palabra de Dios nos instruye para que nuestra vida sea diferente en el nombre de Jesús. Mucha gente dice, pastor, me gusta la iglesia, pero fulanito de tal no me agrada. Pastor, me gusta la iglesia, pero los diezmos y las ofrendas no me agradan. Pastor, me gusta la iglesia, pero el grupo de música no me gusta cómo toca. Pastor, me gusta la iglesia, pero no me gusta cómo usted predica. Cuando alguien me comienza a hablar en ese tipo de condición, ¿sabe qué he descubierto yo a los 17 años de ministerio, tratando a muchas gentes y estando en algunas iglesias? Que esa persona lo único que está buscando es justificar la tentación que está llegando a su vida y que él está siendo seducido y que muy pronto la tentación y él se van a dar un beso para que al rato su vida termine haciendo un pecado y termine siendo fuera de la casa de Dios. Lo que mayormente pasa en la casa de Dios, cuando la gente comienza a poner los peros y los contras dentro de la iglesia, es porque en lo más profundo de su corazón hay una seducción de Satanás para volver al pecado y para volver al error. No he conocido a nadie en 17 años que me diga, pastor, quiero decirle la verdad. Me está llamando la atención el alcohol, me está llamando la atención el cigarro, me está llamando la atención la droga, me está llamando el dinero mal habido, me está llamando la atención la mujer de mi prójimo, me está llamando la atención el esposo de mi prima. ¿Un ejemplo? No hay nadie que me haya dicho eso. Mayormente antes de que alguien caiga en pecado estando en los caminos del Señor, siempre está de por medio los engañamientos de las cosas que supuestamente no le gustan dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? La gente se va no por lo que ve en la iglesia, la gente muchas veces se va porque el pecado, convertido en tentación, entró a su corazón por no saber soportar la tentación misma. Vayamos a la Biblia. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, tentación de Jesús. ¿Tentación de quién dice la Biblia? Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Qué tentaciones tenías tú antes de venir a los caminos del Señor? ¿Cree que el pastor Carlos era tentado?
En mi vida hay una tentación que yo le tengo, no respeto, le tengo miedo. Y de vez en cuando en mi vida cristiana aparece. Y es una situación que Dios y yo lo sabemos. Y gracias a Dios que mi esposa también lo sabe. Pero cuando eso aparece, trato de orar, trato de ayunar, trato de leer la Biblia y trato de estar más activo en la palabra de Dios. Porque de manera personal es la única manera en mi vida, en mi caso y en mi experiencia en la cual yo puedo decir no a la tentación que muchas veces llega a mi puerta y hace esto. Dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué dice la Biblia? Buscando a quien devorar. Y a mí me sorprendía un documental de National Geographic, a donde National Geographic, o Geografía Nacional, mejor bien dicho en español, hablaba de la historia de un león en África. Y los investigadores estaban sorprendidos porque durante 7 meses habían descubierto que un león había estado cazando, acechando, observando y conociendo el proceder de su presa. Y en ese documental decían que ese león había estado alrededor de esa presa conociendo todos sus pasos durante 7 meses. Y cuando yo escuché eso, yo dije, Padre Santo, si eso es en la vida de un animal, ¿qué no será en la existencia del enemigo acechando, observando y buscando la manera o la forma de que nosotros volvamos de los caminos del Señor otra vez al estado de esclavitud por medio del pecado? Es sorprendente, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el diablo, ¿qué dice la Biblia? Y que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, buscando, ¿qué dice la Biblia? A quien devorar. Usted puede estar muy santificado, usted puede orar, puede ayunar, puede leer la Biblia, puede predicar, puede tocar, puede enseñar, puede visitar, puede venir a todos los cultos. Pero el enemigo verá el momento menos oportuno en el que volverá a su vida, ¿qué? El que tuvo problemas con el alcohol, de repente llegará el momento en que tómate una cervecita. El que tuvo un problema con adulterio, de repente, hey, vámonos a dar la vuelta. El que tuvo problemas con la drogadicción, hey, fumate un carrujo de marihuana. El que tuvo problemas con la lengua, hey, será que será atraído para que vuelva a cometer tal infracción. Pero la palabra de Dios en esta tarde desea enseñarnos en el nombre de Jesús a ser vencedor en el nombre de Cristo en medio de la tentación, porque Dios no quiere que usted y yo cedamos a la tentación y volvamos otra vez a nuestra vieja manera de vivir. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el hombre que estando en los caminos del Señor vuelve y retrocede a su vieja manera de vivir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es como el perro. Es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Ha visto usted un perro comer su vómito? Yo sí, y es asqueroso. Pero también la palabra de Dios dice algo importante, y esto es una señal de advertencia para aquel que puede estar seducido en esta tarde y sienta que la tentación lo trae, que lo azote y que pronto se va de los caminos del Señor. Ojo, dice la palabra de Dios que el hombre que volviendo atrás de los caminos del Señor, dice la palabra de Dios, el estado postrero de ese hombre viene a ser peor que el primero. Espero darme a entender. Dice la palabra que el hombre que comete pecado, dice la palabra de Dios que su estado postrero viene a ser peor que el primero. ¿Qué está queriendo decir la Biblia?
que usted es evangélico, y si usted cede a la tentación y cae en pecado, dice la palabra de Dios, que su postrer estado en el futuro, y a veces el futuro es mañana, viene a ser peor que el primero. ¿A qué significa esto? Que antes de conocer a Cristo. ¿Ha conocido usted hermanos evangélicos que venían a la iglesia, eran consagrados, servían a Dios y de repente, ¡pum!, resbalaron, y de repente, ¡pum!, cayeron, y de repente se fueron de la iglesia? ¿Se ha dado usted cuenta que la gente que vuelve atrás de los caminos del Señor en el estado postrero de su vida viene a ser peor que antes de conocer a Cristo? ¿Se ha dado usted cuenta de eso? Gente que venía a los caminos del Señor, que era muy fiel a la familia, antes de conocer a Cristo no tenía problemas de infidelidades ni de adulterios, y después de que cayeron resultaron borrachos, resultaron drogadictos, resultaron secuestradores, resultaron rateros, resultaron de todo, aún que antes de haber conocido a Cristo. ¿Sí estamos aquí? Por eso la palabra de Dios dice: el que piense estar firme, ¿qué dice la Biblia? Mire, ¿qué dice? Que no caiga, porque después es peor que el fracaso y la caída, hermanos. Y viera usted lo que cuesta que alguien que entró a los caminos del Señor y cayó, se vuelva a levantar. Si al principio le costaba en su primer amor, ahora para el segundo vuelo le cuesta más. Pero vamos a la Biblia. Por eso, a cuidar su salvación como vaso frágil, dice el Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, el Espíritu de Dios, para ser tentado por el diablo. ¿Quién tienta a quién aquí, hermanos? ¿Dios o el diablo tienta a Jesús? Jamás vaya a decir usted: creo que Dios me está tentando con esta tentación. Dios no tienta a nadie, hermanos. El único que tienta a la luz de la Biblia, ¿quién es? El diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia que Jesús tuvo? Tuvo hambre. ¿Quiere usted vencer la tentación? Comience a orar y comience a ayunar. Porque aún Jesús ayunando 40 días, dice la palabra de Dios que fue tentado ¿por quién? Por el diablo en el desierto. Ahora, ¿se puede usted imaginar vivir una vida cristiana, venir a la iglesia y tratar de ser vencedor en aquellas áreas en las que el enemigo le tenía atado, sin ayunar y sin orar en su vida? Quiero decirle una cosa: muchos se han equivocado que permanecer fiel en los caminos del Señor basta nada más con venir a la iglesia, escucharme una vez a la semana y después nos vemos a los 8 días y se acabó. No, hermanos. Si al mismo Señor Jesucristo en 40 días de oración y ayuno el enemigo se le presenta y lo tienta, ¿cuánto y más nosotros, hermanos? Por eso tenemos la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso tenemos que las rodillas para doblegar nuestra alma y nuestro espíritu ante la presencia de Dios. Y por eso tenemos que la casa de oración, para que estemos constantemente alimentados de la presencia de Dios. Y por eso la iglesia ora y ayuna el miércoles y ora y ayuna el viernes. Un cristiano que está constantemente orando y ayunando es un cristiano que cuando venga la tentación estará fuerte con el poder de Dios en su vida. No hay otra manera. Jesús está siendo tentado y dice la Biblia: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Increíble, ¿verdad? Le dice: si eres hijo de Dios. Sabía, el enemigo sabía perfectamente que Jesús, el Hijo de Dios, era en realidad el Hijo de Dios, pero también lo seducía por medio del hambre y le dice: di que estas piedras, ¿qué dice la Biblia?, se conviertan en pan. En el versículo anterior dice la palabra que Jesús ora y ayuna ¿por cuántos días? Por 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que Jesús tuvo hambre.
Y aquí encontramos una gran verdad, hermanos lindos, que muchas veces el enemigo, aún estando en la casa de Dios, nos va a tentar ¿en qué? En nuestras necesidades. ¿Qué necesidades tiene usted como padre? ¿Qué necesidades tiene usted como madre? ¿Qué necesidades tiene usted como hijos? Y no me estoy refiriendo de necesidades económicas ni materiales. Me estoy refiriendo a necesidades que solamente Dios y su alma, su mente y su espíritu y sus emociones saben que usted tiene. ¿Estamos aquí, hermanos? Hay hermanas que puedan decir, o les digo con todo respeto, ¿verdad? Pastor, yo estoy pasando un proceso y me siento sola, pastor. Y de repente le puedo aconsejar a la hermana: busque a Dios, enamórese del Señor, busque la presencia de Dios, no permita sentirse sola en la vida cristiana. Sí, pastor, pero es que mi marido está a 3,000 kilómetros de distancia. Hermana, aguas, firme en Cristo en el nombre de Jesús, resguarde su testimonio, viva como una mujer santa y temerosa de Dios. Pastor, ¿qué cree? Un ejemplo, y no estoy ventaneando a nadie, no estoy hablando de nadie aquí en esta hora. Y pasa el tiempo y el hermano orando, ayunando y buscando a Dios, y al rato: pastor, ¿qué cree? Hay gente que me tiene mucha confianza. ¿Sabía? ¿Se acuerda de aquella plática? Sí, pues ¿sabe qué? Pareciera ser que el enemigo lo ha escuchado. Llegó la tentación a las puertas de mi casa, personificado en un varón que no es mi esposo. ¡Tómala! ¿Estamos aquí? Y les estoy poniendo un ejemplo, Gente que me dice: pastor, yo vengo a la iglesia y llevo 2-3 años sin ingerir droga ni alcohol y estoy bien feliz y espero en Dios que nunca me vuelvan a invitar a nada. Y pasan unos días y se acerca el hermano, me habla por teléfono: pastor, ¿pudiera usted orar por mí? ¿Por qué, hermano? ¿Pasa algo? Tengo una tentación en el trabajo fuertísima. ¿De qué tipo? De droga y de alcohol. Ore por mí, por favor. Siempre el enemigo atacará en las tentaciones siempre el enemigo atacará ¿en dónde? En las necesidades prioritarias de nuestra vida. Ojo, porque es en los momentos vulnerables donde el enemigo ¿qué? Siempre asoma. Nunca va a asomar en nuestra vida cuando todo marcha bien. Siempre va a asomar en nuestra vida cuando Él encuentra una ventanita vulnerable en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, aún en las necesidades más simples y sencillas delante de los ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que después de 40 días de oración y ayuno, Jesús tuvo hambre y el enemigo se le aparece y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ya vio? Cómo la necesidad de Jesús a la larga se convierte ¿qué? En la oportunidad del enemigo para tentarle. Por eso cuando usted esté presentando un momento vulnerable de su vida, ponga mucha atención a lo que comienza a suceder alrededor de su vida. Aguas, porque el enemigo comienza a planear el plan perfecto para hacerte creer que lo que a ti te está faltando, Él te lo puede suplir. ¿Listos? ¿Estamos aquí? Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios: y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, al versículo número 4, para vencer la tentación en carne propia, de frente a frente y cara a cara del diablo con él mismo, ¿aplicó qué? Aplicó oración, aplicó ayuno, pero aplicó ¿qué más? La palabra de Dios en su vida. Te hago una pregunta en esta mañana, en esta tarde. ¿Cuántos capítulos de la Biblia usted leyó en esta semana? ¿Cuántos capítulos de la Biblia usted leyó en esta semana? Hay gente que tal vez en esta tarde, a esta hora, en este tema, no leyó ni un capítulo en la Biblia. ¿Cómo se va a defender usted? ¿Con el Padre Nuestro solamente? No, hermanos. ¿Cómo se va usted a defender? Con la palabra de Dios, la cual dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu en la vida del cristiano.
¿La espada de qué? Del Espíritu en la vida del cristiano. Y si usted no se alimenta con la palabra, usted no tiene ni la espada, usted no tiene ni el trinche, ni el tenedor espiritual, si es que existe. Y viene la tentación y es una sacadera de cada rato de la vida cristiana, que usted es un sub y baja, sube y baja, muchos tiempos en su vida y nunca se afirma en Cristo. Pero el que lee la palabra, el que recibe la sabiduría del Espíritu Santo de Dios, se dará cuenta perfectamente lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos de Dios. Y cuando lo sabe, podrá resistir y decir que no a la tentación. La Biblia dice, Jesús oró, Jesús ayunó y comienza a tener un diálogo con el enemigo, y no es porque el enemigo lo valga, comienza a defender su vida y su testimonio delante de Dios el Señor, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios, porque dice la Biblia, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando el diablo observa y cuando el diablo mira que tu vida solamente está la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu vida diaria, el enemigo no se mete contigo, porque contigo encontrará un hombre que tendrá poder, autoridad y dominio propio en el nombre de Jesús. Por eso hay muchos cristianos que desde que se convirtieron, yo he escuchado de gente que dijo, no, pastor, fulano de tal, desde que se convirtió hasta que se murió, fue un hombre y fue una mujer íntegro delante de los ojos de Dios. Y si le escarbamos esas vidas, fueron vidas de oración, fueron vidas de ayuno, fueron vidas de lectura de la Biblia, de asistencia a la iglesia y de consagración todo el tiempo. Pero ahí tiene usted a cristianos ayunando una vez al año, leyendo la Biblia una vez al mes, orando de vez en cuando. Son la botana del enemigo, aunque vengan a la iglesia. Dice la palabra de Dios, entonces el diablo, a su mecha, ¿otra vez el diablo con Jesús? Sí, porque el diablo no se va a cansar jamás y nunca de tentar tu vida, de buscarte, de casarte. Es su intención maligna. Eres su enemigo. Te odia. Te quiere llevar al infierno, te quiere llevar a la muerte eterna. Y su intención va a ser ¿qué? Tentarte todo el tiempo, hermanos. Y dice la palabra de Dios que por segunda ocasión el enemigo se le aparece al Señor. Y dice la Biblia, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Versículo 5, capítulo 4 de Mateo. Vaya a la Biblia, agarre su Biblia. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Por segunda vez el diablo le está diciendo a Jesús, si eres hijo de Dios. No estoy pidiendo que se nos presente, ni lo estoy invocando, que el Señor lo reprenda y que Dios pelee por mí. Pero el enemigo pudiera decir eso enfrente de ti. Si eres hijo de Dios, a ver si me aguantas esta prueba. Si eres hijo de Dios, a ver si me aguantas esta tentación. Yo estoy seguro que muchas veces el diablo se le ha presentado a muchos disque hijos de Dios enfrente de ellos, convertidos en personas, en nombre, apellidos, en situaciones y en tentaciones. Y dice, no, ¿qué hijo de Dios va a ser? Me lo como otra vez, porque ni hijo de Dios es, nada más está jugando. Lo conozco, lo veo, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, todo el tiempo la misma cosa. No, hijo de Dios no tiene nada, me lo como cada rato. ¿Estamos acá? Ni modo, ya me aventé 34 minutos y falta, y le voy a seguir dando en el nombre del Señor. Porque es la palabra de Dios y la iglesia tiene que saber las verdades de la Biblia. Para eso estoy aquí, para honra y gloria de Dios. Y dice la palabra del Señor, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás, ¿qué dice la Biblia? Al Señor tu Dios.
Dígale al hermano que está al lado, no permitas que el enemigo tiente tu vida. Dígale otra vez, no permitas que el enemigo tiente tu vida. Porque ¿sabe qué? Como decía mi papá, como decía mi padre en son de broma, muchos llegamos a la iglesia para vencer a la tentación, pero hay otros hermanos que salen a la tentación, que salen a la calle a buscar la tentación para que ellos los domine. ¿Sí me entendió? Muchos hijos de Dios venimos a los caminos del Señor para vencer la tentación, pero hay muchos que aún dentro de la iglesia van a la iglesia y salen de la iglesia y salen a la calle para buscar a la tentación y que Él los venza de manera anticipada. Y el Señor le vuelve a contestar, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelve otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le demostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Sin vergüenza el diablo, y que el Señor lo reprenda, entregando algo que ni él había hecho, ni construido, ni edificado. Es un ratero, es un bandido. Entonces Jesús le dijo, lea conmigo el versículo 10, todos juntos en el nombre de Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está, lea conmigo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la palabra, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles ante Jesucristo y le servían. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Jesús en frente del diablo para salir más que vencedor de esa tentación? Punto número 1, oró y ayunó. Dile al hermano, debes de orar y debes de ayunar. Punto número 3, se sabía la Biblia o algunos fragmentos de la palabra de Dios hasta ese momento. Jesús lo sabía. Dígale al hermano, debes de orar, debes de ayunar, debes de leer la Biblia, debes de creer la Biblia. Y lo último que los hijos de Dios deben hacer para vencer la tentación, adorar y servir a Dios de todo corazón en el nombre de Jesús. Y la adoración y el servicio a Dios que tú puedes tener en tu vida y en la mía nos va a ayudar a tener nuestra mente enfocada en Cristo, a tener nuestra vida ocupada en los caminos del Señor en el nombre de Jesús. Por eso a mí me preocupa cuando alguien me dice, pastor, yo no quiero servir a Dios en este año. El que no sirve ni adora a Dios en la iglesia estará dispuesto a servir y adorar al diablo en la primera oportunidad fuera de la casa de Dios. Póngase de pie. ¿Quiere tener un año de victoria? ¿Desea tener un año de bendición? Aprenda a vencer la tentación en el nombre de Jesús. Cristiano que ora, cristiano que ayuna, cristiano que lee la Biblia, cristiano que adora y que sirve a Dios, es un cristiano que estará tomado de la mano de Dios con poder, autoridad y la dirección del Espíritu Santo de Dios para vencer en el nombre de Jesús. La mejor victoria que usted puede tener como hijos de Dios es de que usted ya no esté atado a lo que un día el diablo lo tenía a usted esclavizado. Y esa es la mejor victoria ganada en su vida. Victoria no es que yo le predique. Victoria es que antes de subirme a este altar cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada lunes y cada jueves en la radio, levante yo mi frente en alto y Dios sepa que en realidad, y el diablo sepa que en realidad yo soy un hijo de Dios y no tiene nada ni cola que me pise por la sangre de Cristo. Por eso cuido mi vida.